El éxito es una bestia insaciable. Consume, transforma, eleva y a veces, borra. Cuando un hombre alcanza la cima, es fácil olvidar los escalones que lo llevaron allí. Los rostros que un día formaron parte de su mundo se vuelven sombras en la memoria, figuras borrosas en un camino que ya no parece importar. Pero el destino, caprichoso e implacable, siempre encuentra la manera de recordarnos de dónde venimos. El líder más influyente del país, un hombre conocido por su determinación y visión imparable, creía haber dejado el pasado atrás. Pensaba que su historia estaba escrita en los libros de política y poder, que su presente era el único que importaba. Pero entonces, un simple nombre apareció ante él, uno que no había pronunciado en años, uno que despertó algo dentro de él que ni siquiera sabía que aún existía. La mujer que le enseñó a leer, la que alguna vez le sostuvo la mano cuando las palabras parecían imposibles de entender, la que le mostró que la educación podía ser una puerta abierta al futuro. Su maestra de infancia. Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué, después de tanto tiempo, su nombre volvía a cruzar su vida? ¿Era una simple coincidencia o el destino tenía algo más reservado? El peso de los años y las responsabilidades lo habían convertido en un hombre pragmático. El poder le enseñó a no detenerse por emociones del pasado. Pero había algo en esa sensación, en ese recuerdo lejano, que no podía ignorar. No todo el mundo tiene la oportunidad de enfrentarse a su pasado cara a cara. No todos reciben una segunda oportunidad para agradecer, para enmendar, para cerrar un capítulo que nunca se terminó realmente. Pero, ¿y si ese capítulo aún no ha terminado? ¿Y si hay algo que aún debe descubrir? No lo sabía todavía, pero pronto lo sabría, porque aquel reencuentro no solo traería nostalgia, traería una verdad que lo cambiaría para siempre. La memoria es un ente curioso. No siempre almacena lo que queremos recordar, sino lo que necesitamos. A veces, guarda detalles insignificantes y borra momentos que en su momento parecían eternos. Y en otras ocasiones, un simple olor, una frase, o un nombre pueden desatar un torrente de imágenes que creíamos perdidas para siempre. Él estaba acostumbrado a pensar en el futuro. Su vida estaba construida sobre planes, estrategias y visión a largo plazo. No tenía tiempo para la nostalgia. No tenía espacio para mirar atrás. Pero cuando escuchó su nombre, el de ella, algo dentro de él se removió. No la había visto en décadas. No la había buscado. Y, sin embargo, al escuchar su nombre, sintió como si una puerta oculta en su mente se abriera de golpe. Recordó el aula de techos altos y ventanas abiertas, por donde el sol entraba con intensidad en las mañanas. Recordó el sonido del gis rascando la pizarra y el murmullo de los niños repitiendo en coro las lecciones del día. Y sobre todo, recordó su voz. Era firme, pero nunca autoritaria. Dulce, pero nunca débil. Era la voz de alguien que creía en su propósito. La voz de la primera persona que realmente le mostró lo que significaba aprender. Ella no era solo una maestra. Para un niño que apenas entendía el mundo, ella era un faro en medio de la incertidumbre. Pero entonces, la vida siguió. Creció, cambió, y dejó atrás esa etapa sin pensarlo dos veces. Su mente se llenó de nuevos desafíos, nuevos caminos. Y con el tiempo, aquellos días en las aulas se volvieron simples fragmentos de su historia. Hasta ahora. ¿Por qué? ¿Por qué regresaba justo en este momento? ¿Por qué la vida se aseguraba de ponerla de nuevo en su camino? Algunas personas dejan huellas en nosotros sin siquiera saberlo. Son las que nos moldean, las que nos dan las herramientas para llegar lejos, las que nos muestran que somos capaces de más de lo que imaginamos. Pero, ¿qué pasa cuando nos damos cuenta demasiado tarde de su importancia? ¿Y si nunca tuvimos la oportunidad de agradecerles? Se pasó una mano por el rostro, tratando de ordenar sus pensamientos. No podía ignorarlo. No cuando algo en su interior le decía que este reencuentro no era casualidad. No cuando algo dentro de él comenzaba a despertar. Porque algunos recuerdos no están destinados a quedarse en el pasado. Algunos regresan, para cambiarnos de nuevo. Cuando se es niño, las figuras que nos rodean parecen eternas. Los maestros, los adultos que nos enseñan y nos guían, parecen existir solo en ese espacio limitado de la infancia, como si su propósito en la vida fuera estar allí, día tras día, sin que el mundo exterior los toque. Pero la verdad es que ellos también tienen historias. También tienen sueños, problemas, sacrificios que nadie ve. Ella era una de esas personas. Cada mañana llegaba a la escuela con la misma energía inquebrantable, con la misma pasión en la voz al enseñar.
Nunca parecía cansada, nunca parecía molesta. Solo estaba ahí, con paciencia infinita, lista para convertir letras en palabras y palabras en conocimiento. Pero lo que ningún niño veía era lo que ella dejaba atrás al cruzar la puerta del aula. Los sacrificios. Las noches en vela preparando clases con materiales que compraba de su propio sueldo. Las veces que dejó de lado sus propios problemas para asegurarse de que un niño entendiera una lección. La manera en que su vida entera giraba en torno a ayudar a otros a construir la suya. Y él era solo un niño más en aquella aula llena de rostros inquietos, en aquel grupo de pequeñas voces repitiendo en coro los verbos, las sumas, los nombres de los planetas. En ese entonces, no entendía el peso de lo que ella hacía. No entendía que no era solo una maestra. Era una guía. Era la persona que le mostró que aprender no era solo una obligación, sino una llave. Pero la vida avanzó demasiado rápido. Las responsabilidades lo devoraron. El poder lo alejó de esas memorias. Y ahora su nombre aparecía en su vida como un recordatorio silencioso. Como si el destino estuviera esperando que abriera los ojos y viera lo que siempre estuvo allí. Algunas personas marcan nuestro destino sin que lo sepamos. Pero, ¿qué pasa cuando nos damos cuenta de ello demasiado tarde? El eco de su voz aún resonaba en su mente. Y por primera vez en muchos años, se preguntó qué habría sido de ella. Si la vida había sido justa con ella. Si todavía tenía esa misma energía en la mirada. Si aún recordaba al niño que alguna vez fue. Porque él, ahora, recordaba todo con una claridad devastadora. Y el peso de esa memoria lo hacía sentir como si el tiempo nunca hubiera pasado. La rutina estaba llena de compromisos, reuniones, estrategias. Cada minuto de su día estaba cronometrado, estructurado con precisión quirúrgica. No había espacio para distracciones. No había tiempo para la nostalgia. Pero entonces, apareció un nombre en un documento. Un simple nombre. Uno que no había visto en décadas, pero que, de alguna manera, aún tenía un peso dentro de él. Su maestra. El niño que una vez fue despertó dentro de él con un golpe repentino. Recordó el aula, la pizarra llena de fórmulas, la manera en que ella pronunciaba su nombre al llamarlo a leer frente a todos. Recordó cómo, sin siquiera darse cuenta, ella le dio las herramientas que ahora usaba todos los días, el poder de las palabras, la capacidad de convencer, la disciplina de analizar antes de actuar. Y sin embargo, nunca le dio las gracias. Nunca le dijo cuánto había significado para él. Nunca se preguntó qué fue de ella después de que dejó la escuela. ¿Cómo puede alguien marcarte tanto y aún así perderse en el tiempo? El documento que tenía frente a él no era un simple reporte. Era una lista de educadores que habían sido parte de su formación. Un homenaje a aquellos que dedicaron su vida a enseñar. Y ahí estaba su nombre. Su corazón latió un poco más fuerte. Era solo un nombre en una hoja de papel, pero lo hizo sentir que el pasado estaba llamando a su puerta. La pregunta llegó sin advertencia. ¿Qué pasaría si la buscara? ¿Qué sentiría al verla de nuevo? ¿Lo reconocería? ¿Estaría orgullosa de la persona en la que se convirtió? Sacudió la cabeza, tratando de desechar la idea. No tenía sentido. El tiempo había pasado. El pasado debía quedarse donde estaba. Pero había algo en su interior que no lo dejaba soltar esa hoja. Como si una parte de él supiera que este no era solo un nombre en una lista. Como si supiera que, de alguna manera, ella aún tenía algo que enseñarle. Algunas puertas se cierran con el tiempo, pero hay otras que el destino deja entreabiertas, esperando a que alguien tenga el valor de cruzarlas. Y sin darse cuenta, ya estaba tomando la decisión. La decisión de encontrarla. De verla una vez más. Porque ahora sabía algo con certeza. No podía seguir adelante sin mirar atrás. El documento seguía sobre su escritorio, intacto, como si esperara que él tomara una decisión. Pero la decisión no era tan simple. No cuando el pasado llevaba tanto tiempo enterrado. No cuando abrir esa puerta significaba enfrentarse a una versión de sí mismo que había dejado atrás. Se pasó una mano por el rostro, sintiendo el peso de algo que no podía explicar. Era absurdo. Él no era un hombre que dudara. No era alguien que se quedara atrapado en sentimentalismos. Pero entonces, ¿por qué esto se sentía tan diferente? ¿Por qué la idea de verla de nuevo le provocaba una inquietud que no entendía? Porque ella no era cualquier persona. Ella era la primera figura de autoridad que creyó en él. La primera que le mostró que su voz importaba, que su mente tenía valor. Y ahora, después de tantos años,
Se encontraba en una encrucijada. ¿Qué le diría si la veía? ¿Cómo explicarle que pasó toda su vida sin preguntarse qué fue de ella? Se levantó de su silla y caminó hacia la ventana. La ciudad se extendía frente a él, brillante y poderosa. Todo esto lo había construido con esfuerzo. Cada decisión, cada sacrificio, cada paso dado en su carrera lo llevó hasta aquí. Pero en este momento, nada de eso importaba. Porque en lo más profundo, una pregunta lo atormentaba. ¿Qué pensaría ella de lo que se había convertido? ¿Estaría orgullosa? ¿O vería en él a alguien que olvidó sus raíces? Se odió a sí mismo por dudar. Se odió por sentir miedo. Pero sabía que tenía que hacer algo. Porque si no lo hacía ahora, tal vez nunca lo haría. Y entonces, el arrepentimiento sería su única compañía. Algunas oportunidades solo aparecen una vez en la vida. Y algunas personas solo regresan cuando el destino decide que es el momento. Tomó aire. Le pediría a su equipo que la encontrara. Porque ya no había vuelta atrás. Ya no podía fingir que no le importaba. Estaba listo. O al menos, eso quería creer. Porque lo que aún no sabía era que este encuentro no solo traería respuestas. También traería verdades que nunca imaginó escuchar. El aire en su oficina se sentía más denso de lo habitual. El documento seguía ahí, inamovible, como si lo desafiara a hacer lo que había estado evitando. No era un hombre que pospusiera decisiones. No era alguien que dejara que las emociones interfirieran con su criterio. Pero esta vez, esto no era solo una decisión. Era un enfrentamiento con su pasado. Caminó hasta su escritorio y tomó su teléfono. Marcó un número. Necesito información sobre alguien. El silencio del otro lado le confirmó que su equipo entendía la seriedad de la petición. Nombre. Él tragó saliva antes de responder. Mi maestra de infancia. No hubo preguntas. No hubo dudas. En su mundo, cuando daba una orden, simplemente se ejecutaba. Pero esta vez, la incertidumbre no venía del otro lado de la línea. Venía de él. ¿Qué esperaba encontrar? ¿Qué le diría cuando la viera? ¿Y si el tiempo la había cambiado tanto que ya no quedaba nada de la mujer que recordaba? Se pasó una mano por el rostro, intentando alejar esas preguntas. No había espacio para la duda. Ya había tomado una decisión. Solo quedaba esperar. Las horas pasaron lentamente. Cada llamada, cada reunión, cada documento que firmaba, nada lograba distraerlo del pensamiento que lo consumía. El pasado estaba regresando a su vida con una fuerza inesperada. Cuando su teléfono vibró, sintió un extraño nudo en el estómago. La encontramos, dijo la voz del otro lado. Cerró los ojos un segundo antes de responder. Dime todo. El informe fue breve. Ella seguía en el país. Seguía enseñando. Pero su vida había cambiado. No era la misma mujer que recordaba. No vivía con los mismos recursos. No tenía el reconocimiento que merecía. Y por primera vez en años, sintió culpa. Él lo había logrado todo. Él había ascendido hasta lo más alto. Pero ella, la persona que puso en su mente la semilla del conocimiento, seguía en el mismo lugar, sin que nadie reconociera su importancia. Se apoyó en su escritorio y apretó los puños. Esto no podía quedarse así. No podía dejarla en el olvido. Tenía que verla. Tenía que agradecerle. Tenía que hacer algo. Algunas deudas no se pagan con dinero ni con poder. Se pagan con reconocimiento, con gratitud y con acciones que realmente importan. Respiró hondo. Mañana la vería. Y aunque aún no lo sabía, ese encuentro no solo cambiaría su percepción de ella, también cambiaría su percepción de sí mismo. El auto se movía con suavidad por las calles de la ciudad, pero su mente estaba atrapada en otro lugar. En otro tiempo. El trayecto hasta la pequeña escuela no era largo, pero cada minuto que pasaba hacía que su ansiedad creciera. No podía recordarse a sí mismo sintiendo algo así antes de una reunión, de una negociación o de un evento importante. Pero esto no era un evento. Esto era personal. Su asistente revisaba mensajes en su tableta, ocasionalmente levantando la vista para ver su expresión. Sabía que algo lo inquietaba, pero no se atrevía a preguntar. Él tampoco estaba seguro de cómo explicarlo. Lo único que sabía era que, en unos minutos, se enfrentaría a una parte de su vida que había dejado atrás sin darse cuenta. La escuela no estaba lejos, pero cada calle que recorría le traía recuerdos vagos. La panadería donde alguna vez compró un dulce después de clases. El parque donde jugaba con sus amigos antes de que la vida se volviera demasiado complicada. Y finalmente,
Los muros de la escuela. Seguían ahí. Más viejos. Más desgastados. Pero seguían ahí. El auto se detuvo frente a la entrada. Se quedó inmóvil un momento, observando el lugar con una mezcla de nostalgia y asombro. Los niños corrían por el patio, igual que lo había hecho él alguna vez. Las voces llenaban el aire con risas y gritos. Nada había cambiado, pero al mismo tiempo, todo era distinto. Bajó del auto con pasos lentos. Las miradas comenzaron a volverse hacia él. Algunos lo reconocieron de inmediato. Otros solo lo miraban con curiosidad. Pero él no buscaba a nadie más. Solo a ella. Entró al edificio con la sensación de estar atravesando un portal en el tiempo. El sonido de tiza contra el pizarrón, el eco de pasos en los pasillos, el olor a libros viejos y papel. Todo lo transportó de vuelta. Entonces, al final del pasillo, la vio. Más delgada de lo que recordaba. Con el cabello cubierto de canas que no estaban allí la última vez que la vio. Pero con la misma postura firme, con la misma energía tranquila, con la misma esencia. Su maestra, su guía, la mujer que lo ayudó a convertirse en quien era hoy. Ella levantó la vista y lo vio. Y en ese instante, el tiempo dejó de importar. Hay momentos en la vida que no pueden planearse, que no pueden predecirse. Momentos que nos obligan a detenernos y reconocer que, sin importar cuánto hayamos cambiado, algunas personas siempre serán parte de nosotros. Y este era uno de esos momentos. Por un momento, el ruido del mundo desapareció. No hubo gritos de niños en el patio. No hubo pasos en los pasillos. No hubo distracciones. Solo estaban ellos dos. Él, parado en la puerta del aula, sintiendo como su corazón latía con una fuerza inusual. Ella, de pie junto a su escritorio, con una expresión imposible de descifrar. Sus miradas se encontraron. Y entonces, algo cambió. Era extraño. Había enfrentado a presidentes, empresarios, críticos y adversarios. Había hablado ante multitudes, había tomado decisiones que afectaban a millones de personas. Pero ahora, frente a esta mujer, sentía que era un niño otra vez. Un niño que regresaba a casa después de demasiado tiempo. Ella parpadeó, como si necesitara asegurarse de que realmente era él. ¿Eres tú? Su voz era la misma. Más suave, más pausada, pero la misma. Él tragó saliva y asintió. Ella sonrió, pero no como una fan, ni como alguien impresionado por su presencia. Sonrió como una maestra que ve a un viejo alumno al que nunca olvidó. «Has crecido». Él sintió que algo en su pecho se apretaba. Han pasado muchos años. Sí, muchos. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue un silencio de recuerdos compartidos. De años que los habían separado, pero que en este momento, parecían no importar. Ella inclinó la cabeza, evaluándolo con la misma mirada analítica con la que lo había mirado cuando era un niño. «Nunca pensé que volverías a este lugar». Él esbozó una pequeña sonrisa. «Yo tampoco». Ella lo miró por un momento más antes de asentir, como si acabara de confirmar algo que ya sabía. «¿Qué te trae aquí?» La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Por qué había venido? Sabía la respuesta, pero decirla en voz alta era otra cosa. Respiró hondo y sostuvo su mirada. «Porque nunca te agradecí». Ella entrecerró los ojos, como si intentara entender el verdadero significado de esas palabras. Pero antes de que pudiera responder, una voz infantil interrumpió el momento. «Señorita, aquí está mi tarea». Un niño pequeño, de unos 7 años, corrió hasta el escritorio con un cuaderno en las manos. Ella sonrió y tomó la libreta con suavidad, como si este momento con él no hubiera sido interrumpido, sino simplemente pausado. Él observó la escena en silencio. Ella seguía siendo maestra. Seguía enseñando, guiando, formando nuevas generaciones. Pero algo dentro de él le decía que su vida no había sido fácil, que los años no habían sido justos con ella. Y por primera vez, se preguntó, ¿qué tanto había cambiado su vida desde que él se fue? Porque este reencuentro no solo traía nostalgia, también traía preguntas. Y las respuestas podrían cambiarlo todo. El niño se alejó del escritorio con una sonrisa de satisfacción, sin notar el peso del momento que acababa de interrumpir. Pero ella sí lo notó, y él también. Por un instante, se quedó allí de pie, observándola mientras revisaba la libreta con la misma dedicación que había tenido cuando él era un niño. Como si el tiempo no hubiera pasado, como si aún fuera aquella maestra con paciencia infinita que le enseñó a escribir su primera oración completa. Y entonces,
Sin levantar la mirada del cuaderno, ella habló. Nunca imaginé que un día volverías. Su voz era tranquila, pero en sus palabras había algo más. Algo que lo hizo sentir incómodo. No era resentimiento. No era indiferencia. Era una aceptación resignada. Como si su regreso no cambiara nada. Como si su ausencia nunca hubiera hecho falta. Él sintió una punzada en el pecho. Yo tampoco lo imaginé, admitió con sinceridad. Ella finalmente levantó la vista y lo miró con un leve destello de curiosidad. ¿Y por qué lo hiciste? No había juicio en su tono. Pero la pregunta le pesó más de lo que esperaba. Respiró hondo antes de responder. Porque me di cuenta de que nunca te agradecí. Ella esbozó una pequeña sonrisa. No una sonrisa de emoción. No una sonrisa de sorpresa. Sino una sonrisa que parecía decir qué curioso que lo notes ahora. Cerró la libreta y la dejó sobre el escritorio antes de responder. Los maestros no enseñamos para que nos agradezcan. Sus palabras eran ciertas. Pero eso no las hacía menos dolorosas. Él no sabía qué esperaba. Tal vez una reacción más emotiva. Tal vez que ella le dijera que verlo después de tantos años significaba algo. Pero lo que encontró fue una mujer que no parecía necesitar nada de él. Y eso lo desconcertó. ¿Cómo es posible que alguien que marcó tanto su vida pudiera recibirlo con tan poca emoción? ¿Era porque realmente nunca significó tanto para ella como ella significó para él? O tal vez el tiempo le había enseñado que esperar algo de los demás solo llevaba a decepciones. Él entrecerró los ojos y la estudió con atención. Había algo en su mirada. Algo que no estaba allí cuando era un niño. Algo que no podía identificar todavía. Pero lo haría. Porque este reencuentro no había sido casualidad. Había algo más. Y estaba decidido a descubrirlo. El aula parecía demasiado pequeña para el peso del momento. Afuera, las voces de los niños seguían llenando el aire, ajenos a la tensión que se estaba formando dentro. Él se cruzó de brazos, observándola con detenimiento. Ella no había reaccionado como esperaba. No había emoción desbordada, ni lágrimas, ni siquiera un atisbo de sorpresa. Solo una calma inquietante. Como si su regreso fuera un detalle sin importancia. Como si su presencia no cambiara nada. Pero algo en sus ojos le decía lo contrario. Había algo oculto detrás de esa serenidad. Algo que ella no estaba diciendo. Y por alguna razón, eso lo hizo sentir incómodo. Me alegra verte, dijo él, probando el peso de sus propias palabras. Ella sonrió levemente. Y a mí me alegra saber que estás bien. Era una respuesta simple. Correcta, pero no honesta. No completamente. Él no era un hombre que se conformara con respuestas a medias. No en los negocios. No en su vida. Y mucho menos ahora. ¿Qué ha sido de tu vida todos estos años? Ella inclinó la cabeza ligeramente, como si la pregunta la sorprendiera. He hecho lo mismo de siempre, respondió con naturalidad. Enseñar. Él asintió, pero su mente no dejaba de analizar cada una de sus palabras. ¿Sigues en esta escuela desde entonces? Sí. ¿Nunca pensaste en ir a otro lugar? Ella lo miró por un momento antes de responder. Los maestros no elegimos este camino por la comodidad. Él entendió lo que estaba diciendo. Ella no se quedó porque era fácil. Se quedó porque era su vocación. Porque era su propósito. Pero entonces, si ella había seguido en el mismo lugar todo este tiempo, si había dedicado su vida a la enseñanza con la misma pasión de siempre, porque sentía que algo no encajaba, la forma en que lo miraba, la manera en que sonreía sin que su sonrisa llegara a los ojos, el tono de su voz, cargado de algo que él no lograba identificar. ¿Era decepción? ¿Era tristeza? ¿Era algo más? No podía estar seguro. Pero algo dentro de él le decía que había una verdad que aún no conocía. Y que cuando la descubriera, podría cambiarlo todo. Porque algunas personas ocultan su dolor detrás de la costumbre. Detrás de la resignación. Y a veces, detrás de una sonrisa que ya no brilla como antes. El aire en el aula se sentía denso, cargado de palabras no dichas. Él siempre había sido un hombre de certezas, de hechos concretos. Pero ahora, en medio de esas paredes que parecían haberse encogido con el tiempo, se sentía fuera de lugar. Algo en ella no encajaba con su recuerdo. Su voz, su postura, incluso su mirada, todo parecía igual, pero al mismo tiempo, distinto. Como si la mujer que tenía enfrente fuera una versión más frágil, más cansada, de la que recordaba. Ella lo observaba con la misma paciencia de siempre, pero sin la chispa que alguna vez había llenado sus ojos.
Parece que tienes muchas preguntas, dijo finalmente. Él asintió. Sí. Ella suspiró, como si ya hubiera esperado eso. Entonces, sin decir más, caminó hacia su escritorio. Abrió un cajón. Sacó un sobre viejo, amarillento por los años. Lo sostuvo por un instante entre sus manos antes de levantar la mirada hacia él. «Esto es tuyo». Él frunció el ceño mientras tomaba el sobre. No lo entendía. No hasta que leyó su nombre escrito en la parte frontal. Era su letra de hace muchos años. Abrió el sobre con cuidado, como si sostuviera algo frágil. Dentro, había una carta que nunca había leído. Sus ojos recorrieron las primeras líneas, y de inmediato, su corazón comenzó a latir más fuerte. Querido alumno, sé que un día harás cosas grandes. Sé que el mundo te llevará lejos. Pero quiero que recuerdes algo, no eres solo un niño inteligente. Eres un niño con una voz que importa. Y aunque el mundo te haga olvidar de dónde vienes, siempre habrá alguien que creerá en ti, incluso cuando tú no lo hagas. Él dejó de leer. El papel temblaba ligeramente entre sus dedos. Tragó saliva antes de levantar la vista. «¿Cuándo escribiste esto?» «Cuando te graduaste de esta escuela», respondió ella con una leve sonrisa. «Pero nunca te la entregué». Él parpadeó, sin comprender. «¿Por qué?» Ella lo observó con una mirada que parecía verlo más allá de su éxito, más allá del hombre en el que se había convertido. «Porque nunca regresaste». El golpe fue directo, simple, demoledor. Nunca regresó. Nunca miró atrás. Nunca pensó en quién lo había ayudado a llegar a donde estaba. La carta era una despedida que nunca recibió. Un mensaje que debía haber leído hace muchos años. Y ahora, mientras la sostenía en sus manos, comprendió algo. Ella nunca esperó un reconocimiento. Nunca buscó que la recordara. Pero eso no significaba que no hubiera esperado, al menos por un momento, que él volviera. Que él mirara atrás. Que él dijera gracias. El silencio se alargó entre ellos. Y por primera vez en su vida, él sintió el peso del arrepentimiento. Porque algunos olvidos no son intencionales, pero duelen igual. Y algunos reencuentros no solo traen recuerdos, también traen deudas pendientes. Y esta era una que no podía ignorar. El aula parecía haberse encogido de repente. El ruido de los niños afuera se volvió un murmullo distante. Solo estaban ellos dos, y la carta entre sus manos. Las palabras escritas en aquel papel amarillento parecían cobrar vida, envolviéndolo en un torbellino de emociones que no esperaba sentir. No eres solo un niño inteligente. Eres un niño con una voz que importa. Su respiración se volvió pesada. Era extraño. Él, un hombre acostumbrado a la presión, a las decisiones que cambiaban vidas, a los momentos en los que no podía permitirse titubear. Ahora estaba allí, atrapado en una simple hoja de papel. Una hoja que había esperado años para ser leída. Se aclaró la garganta, pero no logró ocultar la grieta en su voz. Nunca supe de esta carta. Ella lo miró con una paciencia infinita. Lo sé. Él levantó la vista y la encontró observándolo con una ternura que lo desarmó. No había reclamo en su mirada. No había resentimiento. Solo la tranquila aceptación de alguien que había aprendido a no esperar demasiado de nadie. Y eso dolió más de lo que esperaba. Tragó saliva y se pasó una mano por el rostro, intentando recuperar la compostura. Pero no podía, porque por primera vez en mucho tiempo, sentía algo real. Sentía que había fallado en lo único que realmente importaba. No en su carrera, no en sus negocios, no en su imagen pública, sino en algo más profundo, algo más humano. Lamento no haber regresado antes. Las palabras salieron sin que las planeara. No como una estrategia, no como una formalidad, sino como una confesión. Ella lo observó en silencio. Y entonces, finalmente, sonrió. Sabía que lo harías algún día. Él frunció el ceño. ¿Cómo podías estar tan segura? Ella apoyó las manos en el escritorio y lo miró con la misma certeza con la que, años atrás, le enseñó su primera lección. Porque siempre fuiste un niño con un corazón grande. Solo necesitabas recordarlo. La frase lo golpeó con fuerza. Porque en lo más profundo, sabía que era verdad. Había pasado tantos años enfocado en avanzar, en crecer, en ser mejor, que había olvidado por qué comenzó todo. Había olvidado a las personas que lo moldearon. Pero el destino, con su manera impredecible de hacer las cosas, lo había traído de vuelta.
Y aunque ya no podía cambiar el pasado, podía hacer algo ahora. Se enderezó y respiró hondo. Quiero ayudarte. Ella ladeó la cabeza con curiosidad. No necesito ayuda. No me refiero a caridad. Sus ojos se endurecieron con determinación. Me refiero a reconocimiento. Ella parpadeó. ¿Reconocimiento? Él asintió. Has dedicado tu vida a cambiar la de otros. Pero, ¿quién te ha reconocido a ti? Ella se quedó en silencio. Porque en el fondo, ambos sabían la respuesta. Nadie. Y eso estaba a punto de cambiar. Porque él no iba a dejar que el mundo siguiera sin saber el impacto que una simple maestra podía tener. Porque si él estaba donde estaba, era gracias a ella. Y esta vez, no iba a olvidar. El silencio en el aula era distinto ahora. Ya no era tenso, ya no estaba cargado de preguntas sin respuesta. Era el silencio de dos personas que, después de tantos años, finalmente se entendían. Pero él no había venido solo para recordar. Había venido para hacer algo. Para cambiar algo. Se enderezó, con la determinación regresando a su mirada. Quiero que el mundo sepa lo que hiciste por mí. Ella sonrió levemente. Eso no es necesario. Lo es. Su tono no dejaba espacio para dudas. Ella cruzó los brazos, con la paciencia de alguien que ya ha escuchado demasiadas promesas vacías. ¿Y cómo piensas hacerlo? Él respiró hondo. Ya lo había decidido. Voy a hacerte un homenaje. Ella parpadeó. No reaccionó de inmediato. Tal vez porque nunca nadie había dicho algo así. Tal vez porque no estaba acostumbrada a que alguien pensara en ella de esa forma. ¿Un homenaje? Su voz tenía un leve tono de incredulidad. Sí, un reconocimiento. Algo que deje claro el impacto que tuviste en mi vida, y en la de muchos otros. Ella negó con la cabeza suavemente. No hago esto por reconocimiento. Él sonrió. Lo sé. Ella lo miró con atención. Entonces, ¿por qué quieres hacerlo? Su expresión se volvió más seria. Porque no quiero que pase lo mismo que pasó conmigo. Ella frunció el ceño, sin entender. Pasé años sin recordarte, sin pensar en el impacto que tuviste en mi vida. Y eso no estuvo bien. Tomó aire antes de continuar. No quiero que más niños crezcan sin darse cuenta de quienes los ayudaron a llegar lejos. Ella no respondió, pero algo en su mirada cambió. Como si, por primera vez, creyera que tal vez él hablaba en serio. Como si, en lo más profundo, ese gesto significara más de lo que estaba dispuesta a admitir. Ella suspiró, con una pequeña sonrisa nostálgica. Sigues siendo el mismo niño testarudo que conocí. Él rió suavemente. Y tú sigues siendo la misma maestra que nunca se rindió. El peso del momento cayó sobre ambos. Esto no era solo un reencuentro. Era un nuevo comienzo. Porque el pasado ya no podía cambiarse. Pero el presente todavía tenía espacio para hacer las cosas bien. La conversación aún flotaba en el aire, dejando un peso invisible entre ellos. Ella no lo había rechazado directamente, pero tampoco lo había aceptado del todo. No era el tipo de persona que buscaba reconocimiento. Toda su vida había trabajado en las sombras, dedicando su esfuerzo a la educación sin esperar nada a cambio. Y ahora, alguien llegaba después de décadas y le decía que todo lo que hizo merecía ser reconocido. Era difícil de procesar. Pero él no pensaba dar marcha atrás. No esta vez. Se pasó una mano por el rostro, tratando de encontrar la manera correcta de convencerla. Sé que no lo hiciste por reconocimiento. Ella lo miró con paciencia. Entonces, ¿por qué hacerlo ahora? ¿Por qué lo mereces? Ella suspiró, con esa calma que solo alguien que ha aprendido a aceptar la vida tal como viene puede tener. Hay muchos maestros como yo. Personas que han dado su vida por enseñar sin esperar nada a cambio. Sí, respondió él, pero yo no los conozco a todos. Hizo una pausa. Te conozco a ti. Ella entrecerró los ojos, evaluándolo. Y si yo no quiero ese reconocimiento, ¿qué harás? Él sonrió levemente. No se trata de si lo quieres. Se trata de que lo necesitas. Ella arqueó una ceja. ¿Necesito? Él asintió. No para ti. Para ellos. Se giró ligeramente y señaló la ventana, donde los niños jugaban en el patio sin preocuparse por el mundo exterior. Porque ellos también crecerán. También dejarán estas aulas. También se olvidarán de quién los ayudó a llegar a donde estén en el futuro. Ella siguió su mirada. No dijo nada, pero él vio la forma en que sus labios se apretaron. Sabía que había tocado algo dentro de ella. No quiero que más niños crezcan sin saber quiénes fueron sus verdaderos héroes.
Ella cerró los ojos un instante, como si tratara de encontrar las palabras adecuadas. Cuando los abrió, su mirada era distinta. Está bien. Él parpadeó. ¿Qué? Haz lo que tengas que hacer. Él no pudo evitar sonreír. ¿Eso es un sí? Ella suspiró. Es un hazlo si crees que es lo correcto. Era suficiente para él, porque ahora tenía su permiso. Y cuando él se comprometía con algo, no había marcha atrás. Se enderezó y la miró con determinación. No te preocupes. Voy a hacer que esto sea inolvidable. Ella sonrió con suavidad. No dudo que lo harás. Pero lo que ninguno de los dos sabía en ese momento era que este homenaje no solo la cambiaría a ella, también lo cambiaría a él. Porque hay promesas que se hacen con el corazón. Y esas promesas nunca se rompen. El plan ya estaba en marcha. No era un simple acto simbólico. No era solo un reconocimiento pasajero. Era algo que resonaría. Algo que quedaría marcado en la historia. Porque si iba a hacer esto, iba a hacerlo bien. Los días siguientes fueron un torbellino de llamadas, reuniones y preparativos. Cada detalle debía ser perfecto. No se trataba solo de mencionar su nombre en un evento. Se trataba de asegurarse de que su legado nunca fuera olvidado. Revisó cada opción posible. Becas con su nombre. Un programa educativo en su honor. Incluso una remodelación de la escuela para que más niños tuvieran oportunidades. Pero nada de eso parecía suficiente. Porque ella no solo había cambiado su vida. Había cambiado la vida de cientos de niños a lo largo de los años. Y ninguno de ellos lo sabía. Ese pensamiento lo golpeó con fuerza. No era justo. No podía permitir que siguiera siendo invisible. El día del homenaje llegó antes de lo esperado. Ella no quería asistir. Le incomodaban los reflectores, la atención, las formalidades. Pero cuando llegó al auditorio y vio el mar de rostros, algo dentro de ella se quebró. Exalumnos, niños de ahora y de antes, padres que la recordaban con gratitud, docentes que la habían visto dedicar su vida sin esperar nada a cambio. Todos estaban ahí. Todos la miraban con respeto, con admiración. Ella parpadeó, como si no pudiera creerlo. ¿Qué hiciste?, susurró, sin apartar la vista del escenario. Él sonrió con calma. Solo mostré la verdad. El evento comenzó. Las palabras fueron dichas. Las historias fueron contadas. Los aplausos fueron interminables. Y cuando ella subió al escenario para recibir el reconocimiento, por primera vez en su vida, no supo qué decir. Solo miró al público con los ojos llenos de lágrimas. Porque en ese instante, comprendió algo. Todo su esfuerzo, todos los años de dedicación, todas las noches de desvelo preparando clases, no habían sido en vano. Había dejado una huella. Y ahora, esa huella era visible para todos. El mundo finalmente lo sabía. Y en el centro de todo, estaba él. El niño que un día enseñó a leer. El niño que creció y nunca miró atrás, hasta ahora. Pero no importaba cuánto tiempo tardó en regresar. Lo que importaba era que lo hizo. Y que, con este gesto, cambió la vida de su maestra para siempre. Él se acercó cuando todo terminó. Ella aún tenía lágrimas en los ojos, pero esta vez, eran de felicidad. No tenías que hacer esto, susurró. Él negó con la cabeza. Sí, tenía que hacerlo. Se quedaron en silencio por un momento. Y entonces, ella hizo algo que nunca había hecho antes. Lo abrazó. Y en ese instante, él supo que todo valió la pena. Porque algunos homenajes no son solo un acto de gratitud. Son una manera de cerrar ciclos. De sanar heridas invisibles. De decir, sin palabras, nunca te olvidé. Y nunca lo haré. El evento había terminado, pero su impacto apenas comenzaba. Los medios lo cubrieron con emoción. Las redes se llenaron de mensajes de antiguos alumnos compartiendo recuerdos, contando cómo aquella maestra había cambiado sus vidas sin que ella misma lo supiera. Era como si, de repente, el mundo hubiera despertado y comenzara a ver lo que siempre estuvo ahí. Pero para ella, para la mujer que dedicó su vida a la enseñanza sin esperar nada a cambio, todo esto era abrumador. Él la acompañó hasta su casa después del evento. Había insistido en asegurarse de que estuviera bien. Y por primera vez, ella no se negó. Entraron en su pequeño hogar, modesto pero impecable. Libros por todas partes. Fotografías enmarcadas de generaciones de niños que pasaron por sus clases. Ella se dejó caer en un sillón con una exhalación cansada, pero con una sonrisa en los labios. Nunca imaginé algo así.
Él se apoyó en la pared y la observó en silencio. La mujer que había marcado su infancia. La mujer que nunca dejó de enseñar, a pesar de las dificultades. La mujer cuyo impacto en su vida era incalculable. Tampoco yo, admitió. Pero era lo correcto. Ella lo miró, con la misma intensidad con la que lo había mirado cuando era niño. Sigue siendo un buen alumno. Él sonrió. Tenía una buena maestra. Un nuevo silencio se instaló entre ellos. Pero esta vez, no era incómodo. Era el tipo de silencio que solo existe cuando todo está en su lugar. Cuando no se necesita decir más. El tiempo pasó. El homenaje no quedó en un solo evento. Se convirtió en algo más grande. Un programa de becas con su nombre. Un reconocimiento nacional a los maestros que, como ella, habían cambiado vidas en silencio. Una reforma en el sistema educativo que asegurara que ningún docente fuera ignorado de nuevo. Y sobre todo, una historia que inspiró a muchos. Una historia que demostró que la gratitud no tiene fecha de vencimiento. Que nunca es tarde para reconocer a quienes nos ayudaron a ser quienes somos. Porque algunas personas cambian el mundo sin que nadie se dé cuenta. Pero cuando alguien finalmente lo ve, el mundo jamás vuelve a ser el mismo. Años después, cuando ella ya no estaba, su legado continuó. Su nombre no fue olvidado. Su impacto no se perdió en el tiempo. Y él, cada vez que hablaba con un niño, cada vez que veía a un maestro enseñando con pasión, recordaba ese momento. El momento en que entendió que, sin importar cuán alto lleguemos en la vida, siempre debemos mirar atrás y agradecer. Porque hay personas que, sin pedir nada a cambio, nos dan todo. Y esas personas son las que realmente cambian el mundo. El viento soplaba suavemente aquella tarde. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y naranjas. Él caminaba en silencio por el sendero del pequeño jardín. Sus pasos eran firmes, pero su mente estaba en otro lugar. En otro tiempo. Se detuvo frente a la placa conmemorativa. Allí, grabado en bronce, estaba el nombre de su maestra. El reconocimiento ya no era un evento. Era parte de la historia. Niños pasaban por allí todos los días y leían su nombre. Los nuevos maestros la mencionaban como inspiración. Su legado no se había perdido. Él se quedó en silencio, leyendo su nombre una y otra vez. Siempre supe que dejarías una huella, susurró. No esperaba respuesta, pero en su corazón, la sintió. Cerró los ojos por un momento, dejando que los recuerdos lo envolvieran. El aula llena de risas. El sonido del gis en el pizarrón. La paciencia en su voz cuando le enseñaba a leer. Las palabras en la carta que nunca leyó a tiempo. Y finalmente, el abrazo que le dio el día del homenaje. Ese abrazo que selló lo que el tiempo no pudo borrar. Se inclinó levemente y dejó una flor sobre la placa. Era un gesto simple, pero cargado de significado. Porque aunque ella ya no estaba, él sabía que todo lo que le enseñó, todo lo que sembró en su vida, seguiría ahí. Para siempre. Se giró lentamente y comenzó a caminar de regreso, con una promesa silenciosa en su corazón. Nunca olvidaría. Nunca dejaría de agradecer. Y siempre recordaría que algunas personas nos cambian para siempre, y lo único que podemos hacer es asegurarnos de que su luz nunca se apague. El tiempo avanza sin detenerse, llevándonos lejos de los lugares, los momentos y las personas que marcaron nuestra historia. Nos envolvemos en nuestras propias vidas, en nuestras metas, en nuestras responsabilidades, y sin darnos cuenta, olvidamos mirar atrás. Pero hay personas que, en silencio, sin pedir nada a cambio, nos dieron las herramientas para llegar a donde estamos hoy. Maestros, mentores, figuras que dejaron huella en nosotros sin esperar reconocimiento. Nos enseñaron, nos guiaron, nos dieron confianza cuando aún éramos demasiado pequeños para creer en nosotros mismos. Y hoy, esta historia nos recuerda algo esencial. Nunca es tarde para agradecer. Nunca es tarde para volver, para reconocer el impacto de quienes nos ayudaron a ser quienes somos. Porque el éxito no se mide solo en logros o en riquezas. Se mide en la capacidad de recordar y honrar a quienes nos levantaron cuando más lo necesitamos. Si esta historia te conmovió y te hizo reflexionar, suscríbete al canal. Déjame tu comentario. ¿Quién ha sido la persona que cambió tu vida sin que se lo hayas dicho? No esperes más. Agradece hoy. Nos vemos en la próxima historia.